Bendiciones en Cristo, soy el pastor Winston Medina y en esta oportunidad voy a responder a la pregunta que tiene que ver con 2 de Pedro 3:9 y es la siguiente: ¿es la paciencia de Dios para con todos los humanos respecto a la salvación? ¿Es verdad que Dios tiene paciencia para con todos los seres humanos del mundo esperando que ellos se arrepienten y por eso es que Él no viene y les tiene paciencia para que todos procedan al arrepentimiento? Esta es una pregunta que fue planteada de otra manera por nuestro hermano Rafael Mejías y el día de hoy vamos a dar respuesta a esa gran interrogante. Para ello vamos a ver lo que dice el texto. 2 de Pedro 3:9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. 2 de Pedro 3:9. Ahí está, vean ustedes las palabras resaltadas en amarillo. Sino que es paciente, o sea, el Señor es paciente ¿para quién? Para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Cuando dice ninguno significa ninguno del mundo existente, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es decir, que el Señor le tiene paciencia a todos los seres humanos y espera que ellos se arrepientan para Él poder venir. Mira, si Dios se pone a esperar pacientemente a que todos procedan al arrepentimiento, nunca va a venir. ¿Por qué? Porque el hombre normal y natural, inconverso, no quiere nada con Dios ni se quiere arrepentir. Así que este texto está mal entendido y vamos a buscar 4 claves que revelan que este texto no debe entenderse de esa manera tal cual lo presentan los arminianos. Vamos a ver 4 claves que ayudan a decodificar lo que quiso decir Pedro precisamente en este versículo. La clave número 1 se encuentra en la misma carta, capítulo 3, versículo 1. Amados, esta es la segunda carta que os escribo y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Noten ustedes que aquí Pedro dice que el propósito de ambas cartas es despertar en ellos con exhortación el limpio entendimiento de ellos. Y lo que está diciendo es que él escribió 2 cartas. Esta es la segunda carta que os escribo. Quiere decir que el mismo propósito que tenía la carta número 1 lo tiene Pedro en la carta número 2 y es que tengan entendimiento. Es más, cuando uno sigue leyendo en el contexto, en el versículo 4, él está hablando de que desde el versículo 2 en adelante, que iban a aparecer burladores, que iban a poner en tela de juicio la venida del Señor, y dice que ellos iban a preguntar dónde está la promesa de su advenimiento. Se burlaban de la promesa de que ellos esperaban al Señor. Así que la primera clave nos lleva a la segunda. Pedro dice: hey, no es una carta, son 2. Yo he escrito 2 cartas. La audiencia de la primera carta es la misma audiencia de la carta número 2. En pocas palabras, lo que yo busco, mi propósito es que ustedes tengan entendimiento respecto a qué, respecto a la venida de Cristo, respecto a ciertos asuntos que habían que poner en orden. Así que lo que tenemos que hacer con la clave número 2 es ir a ver qué dice la carta número 1 o la primera carta del mismo autor, de Pedro en este caso. ¿Y qué dice? Pedro, apóstol de Jesucristo, y este es el capítulo 1 de Primera de Pedro. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, y dice: elegidos. ¿Quiénes son elegidos? Ellos, elegidos según la presciencia, no presencia, presciencia o el conocimiento previo de Dios, eso es predestinación, conocimiento previo de Dios. Ellos fueron elegidos, esa gente del Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Ok, dice que a ellos estaba dirigido esta carta. Según la presencia de Dios, ellos fueron elegidos, fueron predestinados. Y dice de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer. Escucha, para que fueron predestinados ellos, fueron ellos elegidos para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. O sea que los cristianos, los elegidos, son rociados con la sangre de Jesucristo, lo cual significa que continuamente Cristo está perdonando a estos cristianos, o que el sacrificio de Cristo es definitivo y es aplicable a los cristianos. La muerte de Cristo, su sangre derramada, es efectiva para todos los elegidos de Dios en todo tiempo, a lo largo de la historia de su vida. Esa es la segunda clave. Es decir, que aquí está hablando a expatriados del Ponto, de Galacia, de Capadocia, y que estos expatriados son los elegidos de Dios que fueron llamados a obedecer, santificados por Dios Padre en santificación del Espíritu, para que obedecieran y ser rociados por la sangre de Jesucristo. Dicho sea de paso, aquí aparece la Trinidad, porque la obra salvífica es una obra maravillosa que envuelve a la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Clave número 3. Es interesante que Pedro utiliza en esta carta, en la primera carta y en la segunda carta, un total de 6 veces la palabra amados. Amados aparece 6 veces en sus 2 cartas. En la primera carta
aparece 2 veces, es decir, en el capítulo 2, versículo 11 y en el capítulo 4, versículo 12. Ahí aparece la palabra amados. Pero cuando nos vamos a la segunda carta, y solamente en el capítulo 3, donde se encuentra este pasaje que estamos disertando el día de hoy, aparece la palabra 4 veces. ¿Qué palabra? La palabra amados. Y ahí está, en 1 de Pedro 3.1, ahí dice amados. Esta es la segunda carta, ahí los llama amados. En el 3.8 vuelve a decir amados. En el 3.14 vuelve a llamarlos amados. Y en el 3.17, que es la última vez que aparece la palabra amados en esa carta, pero esas 4 veces aparecen en el mismo capítulo dentro del contexto del pasaje que estamos disertando hoy. Vamos a la clave número 4. La clave número 4 es que la palabra nosotros del versículo 9, cuando dice, sino que es paciente para con nosotros. Esa palabra nosotros del versículo 9 es una mala traducción de Reina Valera, porque originalmente en griego la palabra que aparece es una segunda persona plural, es decir, ustedes. Originalmente debería ser ustedes, es decir, que la traducción correcta debería ser que Dios es paciente para con ustedes. ¿Y quiénes son esos ustedes? Los amados. Ustedes son los amados que él se refiere en todo el capítulo 3, en 4 oportunidades llamándolos amados. Dios es paciente para con ellos, para los destinatarios de esa carta. Y por supuesto, eso también incluye a los elegidos de todas partes del mundo, de los sitios donde estaban expatriados estos cristianos a los que Pedro les está escribiendo. Yo creo que cuando nosotros vemos toda esta información maravillosa, que el mismo apóstol Pedro utiliza palabras, frases dentro del mismo contexto, eso nos debe llevar a nosotros a la conclusión. ¿Qué es lo que significa 2 de Pedro 3.9? ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Será que los arminianos tienen razón y que Cristo no va a venir hasta que todos procedan al arrepentimiento? Si fuera así, Cristo no vendría. Y además, si el Señor no quiere que nadie se pierda, en el sentido como lo entienden ellos acá, muchos ya se perdieron, porque muchos murieron ya sin Cristo. Es más, se murieron muchos ya siendo ateos y renegando y maldiciendo a Dios, se murieron muchos ya. ¿Y estos fueron más poderosos que la voluntad de Dios de querer salvarlos? No puede ser. Entonces, ¿qué es lo que quiso decir Pedro? Sencillamente, mis hermanos, el todos no se refiere a todo el mundo, sino que se refiere a ustedes. ¿Quiénes son ustedes? Los elegidos, los escogidos de Dios. Es más, aparece ahí, el Señor es paciente para con ustedes, no con nosotros. Ustedes lo pueden buscar en cualquier traducción de la Biblia ya corregida, la Nueva Versión Internacional, la Biblia de las Américas. Pueden buscar la versión original en griego y pueden darse cuenta que no dice nosotros, sino ustedes. ¿Quiénes son los ustedes? Los amados, que se refiere Pedro en esa carta 4 veces en diferentes momentos dentro del contexto. Además, si siguen leyendo, aparece la palabra paciencia. Se repite otra vez en el versículo 15, 2 de Pedro 3.15, dice, y tened entendido que la paciencia es lo que Pedro quería que ellos entendieran, según el capítulo 3, versículo 1. Yo les escribo estas 2 cartas para que ustedes tengan entendimiento, para que entiendan. Y tened entendimiento, ¿qué cosa? Que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Es para salvación. ¿Salvación de quién? De los escogidos, de los elegidos, de los amados, del pueblo escogido por Dios. Esos son los que Dios escogió para salvación, y Dios tiene paciencia hasta que se complete la última oveja de cualquier rincón del mundo que el Señor tenga que salvar. El Señor no va a venir hasta que el número de los salvados sea completado. Eso es lo que quiere decir dentro del contexto de lo que Pedro está diciendo, y por eso él repite y dice, la paciencia de nuestro Señor. Ustedes tienen que entender que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. ¿Salvación de quién? De los elegidos, porque a ellos es que está dirigida la carta. Usa Pablo como referencia para que ellos lo investiguen. Dice, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, entre las cuales hay muchas cartas. En todas sus cartas hay muchas cosas difíciles de entender, verdaderamente que sí lo hay, sí las hay, los cuales los indoctos, los incapacitados, los que no están dotados, los que no tienen el don, los que no tienen la capacidad de comprensión, tuercen las escrituras para su propia perdición. Eso es lo que está diciendo Pedro aquí, que la paciencia del Señor es para salvación. Y si quieren saber más sobre la soteriología, sobre la salvación, sobre cómo Dios es paciente con sus elegidos, vayan a ver lo que dice Pablo. Todas sus cartas son precisamente cartas soteriológicas, es decir, que hablan de la salvación y que nos dicen que el Señor va a salvar a sus elegidos.
Y de eso es que está Pedro hablando. En fin, lo que Pedro está resaltando aquí es el afecto de Cristo por sus escogidos. De hecho, este no es un pasaje soteriológico. Este es el problema también que tenemos. Las verdades soteriológicas, las verdades que tienen que ver con la salvación, las tenemos que buscar en textos que hablen de la salvación, como Juan 6, Juan 10, Juan 3. Son textos, obviamente, que están hablando de la salvación. Pero esto no es un texto que está hablando de la salvación. Aquí el tema es más bien escatológico. Aquí Pedro está hablando de la venida del Señor, de que si se tarda es solamente porque verdaderamente Dios no va a venir hasta que el último cristiano, hasta que la última oveja, hasta que la última persona que Él ha elegido desde antes de la fundación del mundo, según su presciencia, según su conocimiento previo, según la predestinación, hasta que no se complete el número de los salvados, Él no va a regresar. ¿Por qué? Porque vean ustedes lo que dice Cristo aquí. De hecho, el lenguaje es escatológico. Noten ustedes que si ustedes leen especialmente el capítulo 3 de Pedro, todo el contexto, van a encontrar mucho paralelismo con lo que dijo Cristo en Mateo 24, en Marcos 13 y en Lucas 19. Vean por ejemplo esto, dice, si aquellos días no fuesen acortados, después de la tribulación, de la gran tribulación, dice, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Aquí está hablando el sentido contrario de lo que Pedro está diciendo. En pocas palabras, a Cristo le preocupan muchísimo sus escogidos, al punto que después del periodo de la gran tribulación, Cristo tiene que acortar los días para salvar a sus escogidos, para salvarlos. Vean ustedes entonces que Pedro está presentando la otra cara de la moneda, y lo que nos está diciendo en pocas palabras es: Cristo se apresura por sus escogidos según las palabras escatológicas de Cristo de Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 19. Ciertamente Cristo se apresura por sus escogidos. Cristo va a cortar los días de la gran tribulación a fin de poder llevarse consigo a sus escogidos, pero también les muestra su paciencia. Él no va a regresar hasta que el número de sus escogidos sean completados, se hayan salvado. Mis hermanos, es así como tenemos que hacer la hermenéutica. Es así como tenemos que acercarnos a la Biblia. Es así como tenemos que interpretar las Escrituras. Como dijo Pablo, juntando lo espiritual, uniendo lo espiritual con lo espiritual, revisando el contexto, revisando los paralelos. Y hay muchísimo que decir de esto, pero yo creo que lo más importante aquí es entender que Pedro es muy claro al dejarnos saber que Cristo es paciente con sus elegidos, con sus escogidos, con los que están expatriados por todas partes del mundo. Con ellos el Señor muestra su paciencia y es paciente para salvación de los escogidos. Y después del tiempo de la tribulación es cuando el Señor va a apresurarse por sus escogidos, porque lo que está haciendo Pedro aquí es mostrándonos al Jesús que tiene un gran afecto por sus escogidos. Se apresura para librarlos de la gran tribulación, pero tiene paciencia hasta que el último de los que han sido llamados, de los que han sido escogidos por Dios, sea completado. Espero haberles ayudado y arrojado luz, especialmente a nuestro hermano Rafael Mejías en su interrogante. Bendiciones para todos.